días. El día de hoy vamos a exponer 10 observaciones encontradas en un expediente técnico en lo que concierne a un puente. En este caso hemos cogido el expediente técnico mejoramiento del servicio de transitabilidad sobre el río Oso en el anexo Valle de los Andes del distrito de Berené, Chanchamayo, Junín, cuyo código único de inversiones es el número 2416148. El mismo que se puede verificar aquí en el banco de inversiones del InvierteP. Vamos a actualizar. Entonces el código único de inversiones es el mismo que se puede verificar aquí en el banco de proyectos. Ponemos la búsqueda, el código captcha, buscar, y ahí está, ahí vemos. Ahí está, mejoramiento de servicio de transitabilidad en nuestro Valle de los Andes, ¿no? Entonces, pasamos rápidamente a la primera observación encontrada. Lo que hemos encontrado en el expediente, una observación, es incongruencias entre el resumen ejecutivo y la hoja de presupuesto del proyecto. Mejoramiento del servicio de transitabilidad sobre el río Oso en el anexo Valle de los Andes del distrito de Berené, Chanchamayo, Junín. Puente aproximado de 20 metros de luz. Y lo que hemos verificado es, en el resumen ejecutivo, nos aduce que el presupuesto en el resumen ejecutivo nos aduce que es 678.781.67. Eso está en el resumen ejecutivo. Para esclarecer que el resumen ejecutivo del proyecto es concerniente un resumen general de todo el proyecto, de los datos del proyecto que podamos tener en los demás, es decir, en presupuesto, en metrados, en programación, el tiempo de ejecución de obra, en todo lo concerniente a esos documentos está en el resumen ejecutivo. Por ello, nosotros verificamos el resumen ejecutivo y tenemos ciertas inconvenientes, ¿no? Porque en el hoja de presupuesto nos da un presupuesto total de 679.169.65. Entonces hay una variación de casi alrededor de 1000 soles, ¿no? Entonces eso no debería existir. En un proyecto debería ser el presupuesto que señala en el resumen ejecutivo debe ser lo mismo la que se pueda verificar en la hoja de presupuesto. Entonces esta es nuestra primera observación concerniente al expediente verificado. Pasamos al 2. Memoria descriptiva del proyecto. Lo calificamos la memoria descriptiva del proyecto de manera deficiente. ¿Por qué? Porque podemos observar en la memoria descriptiva ha faltado de concentración, podemos decir así. Porque mírame, en lo que es infraestructura nos dice estribo de derecho e izquierdo de concreto ciclopio 165 kilómetros con centímetros cuadrados más 30% de piedra grande, de altura promedio 5.25. Es decir, para el estribo tanto derecho e izquierdo nos están poniendo concreto ciclopio de 175, ¿no? Pero aquí abajo en infraestructura, estribos nos dicen, ¿no? Se considera dos estribos, lógico, el izquierda y derecha, ¿no? Nos dice estribo derecho e izquierda, concreto 210 kilogramos centímetros cuadrados. Es decir, aquí hay una inconveniencia, ¿ve? ¿A cuál decidimos de manera de cuál ejecutamos? No sabemos. Sabemos que en la notificación 210 ingresa más bolsa de cemento y aquí en concreto 175 menos menos cantidad de bolsa de cemento. Ahora aquí en el cuadro comparativo también, que es del mismo de memoria descriptiva, nos dice que es
las subestructuras siguientes serán construidas de concreto ciclópeo 210, es decir, zapatas, pantallas, cajuelas, alas y estribos. Aquí también nos menciona que debe ser 210. Aquí también, pero en esta parte nos dice debe ser 165. Entonces tenemos ahí unos datos que realmente no se asemejen al proyecto en sí, ¿no? ¿Por qué? Mira, porque en partes nos dice 210, la dosificación de concreto, y en partes nos dice 165. Entonces, ¿con cuál deberíamos trabajar? Lo correcto es que deberían especificar de una manera correcta qué dosificación de concreto debemos usar. Esa es la segunda observación. Podemos encontrar también la tercera observación con respecto a la topografía. Topografía deficiente. ¿Por qué lo decimos topografía deficiente? Porque mira, ¿qué es la topografía? La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. Es decir, aquí nos presenta un plano topográfico. Entonces, este plano topográfico, en el informe topográfico nos presentan elaboración de planos, cuadro de BMs. Pero esos cuadros de BMs deben estar especificados aquí, en el plano topográfico, lo cual no se me presenta. ¿Ve? Este es el plano topográfico, vamos a ver aquí en Model. ¿Ve? No me está especificando dónde están los BMs, porque aquí me especifica que tenemos 4 BMs, pero no me especifica. Aquí en el plano, para que sea mayor entendible el plano, debería especificar. Aquí no me especifica, no hay ningún BM, no está realmente detallado este plano topográfico, por lo cual se realiza una observación, hay que realizar lo mayor detallado posible este plano topográfico. Cuarto observación, deficiente estudio de suelos, geotecnia e hidrología. Lo que llamamos en estudio de suelos, nosotros hemos observado ese tema. ¿Por qué? Porque en realidad el estudio de suelos es donde parte un proyecto. La calidad del suelo va a reflejar lo que yo debo de proyectar, debo de diseñar mi estructura de puente. En este caso, si tengo un estudio de suelos, dependiendo, la mayoría de los estudios de suelos lo hacen de manera genérico, pero yo aquí he observado que el estudio de suelos me han hecho todo el estudio granulométrico, corte directo, límite, todo, pero lo que me ha faltado en este tema es el tema de las placas, análisis de placas, placas o fallas geológicas. ¿Qué tal si por ese medio del río que se va a construir este puente hay una falla geológica? Entonces, lo que mayormente ha faltado en este estudio de suelos es análisis de fallas geológicas o de placas geológicas. Tal vez puede pasarse en uno de estos tramos, ¿no? Entonces, lo que también debemos guiarnos es en la norma técnica E050 de suelos y cimentación de 2018. Con esta norma debemos de trabajar. El otro estudio hidrológico, estaba revisando su estudio hidrológico, lo cual esta ni la geografía representa a la zona o al río o a la cuenca del río Oso, que es donde se va a construir el puente. Entonces ahí se debe hacer el estudio de máximas avenidas, ¿no? En épocas de estiaje, en épocas de invierno, ¿no? Porque sabemos que en épocas de estiaje el río está demasiado pequeño y no se ve la realidad, pero en épocas, ¿no?, de invierno, de su verdadero caudal, ahí se ve la realidad. Entonces tenemos que tomar los datos antecedidos, es decir, los antecedentes, para nosotros hacer un buen proyecto que realmente cumpla las expectativas de la población y pueda cumplir también las expectativas de las causas y efectos de la naturaleza en su momento de invierno. Esta sería la cuarta observación. Entonces pasamos a la quinta, deficiente glosario de partidas en la hoja de metrados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mira, las partidas para construcción de puentes, hay una resolución directoral, la número 0912-2014,
que está aquí. Ahí está, glosario. Esta vez, glosario de partidas aplicable a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de carreteras y puentes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me dice glosario de puentes. Estas son los nombres de partidas en el orden jerárquico que debe ir. Es decir, me deberían priorizar de manera ordenada de acuerdo a este glosario de partidas. Pero en este proyecto no lo han hecho así. Entonces se podría ver aquí en el metrado que el metrado no está al orden de este glosario de partidas. Lo correcto y en referencia a esta resolución directoral deberían ser en este orden. Lo cual esto se ha observado y se tiene que modificar de acorde a este glosario de partidas. Porque está vigente, ¿no? Glosario de partidas en caso de puentes. Ahora pasamos a 6. Incongruencia de orden de partidas, metrados, especificaciones técnicas y presupuesto. En este tema hay un tema bien delicado, ¿no? Nos dice incongruencia en el orden de partidas, metrados, especificaciones técnicas y presupuesto. En este caso aquí yo lo he mencionado, ¿no? Me dice especificaciones técnicas. Mejoramiento del servicio de transferencia sobre el río Oso. Estas especificaciones técnicas deben estar acorde a cada ítem de cada partida de metrados y también a cada ítem acorde de los ítems de las partidas de presupuesto. Es decir, en la partida, ¿no? Por ejemplo, 1.3 movimiento de tierras. Aquí 1.3 movimiento de tierras en el metrado y también 1.3 debe ser aquí en las especificaciones técnicas debe ser movimiento de tierras. Estos tres documentos, que es especificaciones técnicas, hoja de metrados y presupuesto, debe contener la misma orden, el mismo número de ítem de las partidas elaboradas. En caso de este expediente no se está viendo ese orden que debe tener, es por eso que se ha pasado a observar este tema. Precios unitarios carecen de sustento. Los precios unitarios de cada insumo debe estar debidamente justificado con cotizaciones reales del lugar más cercano a la ubicación del proyecto. Caso contrario, calcular el presupuesto del flete terrestre. Es decir, aquí tenemos precios. Cemento Portland me está cotizando a 20 soles.34 sin IGB. ¿No? Entonces, esto debería estar justificado a un cuadro de cotización de una ferretería más cercana, ¿no? Esto para justificar esos precios, porque en el expediente me deberías adjuntar la cotización. Si no me adjuntas la cotización, el evaluador va a entender que usted está inventando los precios, ¿no? Entonces, por ello, precios unitarios ha sido observado porque no tiene sustento técnico, no tiene una cotización, lo cual no es verídica para el evaluador de proyectos. El otro, insumos de mano de obra. Insumos de mano de obra. Eso es lo recomendable, trabajar con la tabla salarial, ¿no? Mira, ve, aquí me ponen operario, la hora hombre está 23.80, peón 17.01 y oficial 18.84. Entonces, cada año hay una tabla salarial de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Ahí se modifica a veces la jornada básica laboral semanal de operario oficial. Se debe trabajar de acuerdo a esa tabla salarial, ¿no? Sacándole tanto de jornada dominical, bonificación, tabla salarial. En este caso, este expediente no me han trabajado con esa tabla salarial vigente. Me han trabajado con una tabla salarial de un año de desfase, que ya era pasado. Entonces, por eso se ha observado este tema. Mayormente hay que tener cuidado en ese tema. 9. Programación de obra. Debe esclarecer la ruta crítica del proyecto. ¿A qué llamamos ruta crítica? Una ruta crítica es la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, determinado el tiempo más corto que
el que es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero. ¿Por qué en esta programación, en este diagrama GAN, hemos observado por qué? Porque no me ha esclarecido, no me ha especificado la ruta crítica. ¿Y por qué nosotros pedimos que se esclarece la ruta crítica? La ruta crítica es indispensable, es lo más importante en el diagrama GAN. ¿Por qué? Porque la ruta crítica, como bien dice, determina la duración del proyecto. Es decir, cuando hay paralizaciones, cuando hay ampliaciones de plazo, entra un papel importante la ruta crítica del proyecto, la modificación de la ruta crítica del proyecto. A ello va a depender cuántos días de ampliación de plazo vamos a tener. En este proyecto no me han especificado, no me han esclarecido la ruta crítica del proyecto. Por ello que esto hemos observado este proyecto. Por último, sería detallar los planos en general, ¿no? Aquí está el plano clave, plano de estructuras. Nuevamente vamos a verificarlo aquí. Ahí está el plano clave. Mira, aquí podemos ver las curvas de nivel que están espaciados a cada... Las curvas mayores están espaciadas a cada 5 metros y a cada 1 metro, ¿no? Entonces, mira, aquí podemos ver qué es lo que debemos primero priorizar en la construcción de un puente o en la elaboración de un proyecto de un puente, ¿no? Debemos priorizar primero el espacio más corto que podamos ubicar, ¿no? Un espacio más corto. ¿Por qué? Porque ahí va a ser menos luz y ahí vamos a gastar menos inversión. En este caso, aquí lo ha proyectado el consultor, pero aquí en este espacio realmente llega un promedio de 20 metros, 22 metros de luz, ¿no? Entonces, mira, ¿qué pasa? Aquí las curvas de nivel, aquí podemos ver, en esta curva, podemos ver que acá hay un espacio más corto. En esta, ¿ve? Entonces mira, ve, aquí hay un espacio más corto, ¿ves? Entonces, aquí podríamos tranquilamente, ahí ve, ahí podemos observar tranquilamente que ahí se podría hacer el proyecto, ¿no? Entonces ahí tendríamos un metro más, o sea, menos longitud y eso nos va a inferir a tener menos gastos de inversión. Entonces, esto ha quedado observado. ¿Por qué? Porque me debería buscar, primero el consultor debería verificar un proyecto o una ubicación del puente en el espacio más reducido. ¿Ya? Esto es en el plano clave. Y además detallarle un poco más, ¿no? Porque mira, aquí hasta yo no veo hasta dónde ingresa carretera, no hay, o sea, no está bien descrito este plano, ¿no? Incluso aquí especificar, ¿no? Ingresa carretera y el rumbo del río, ¿no? O sea, la dirección del río. Aquí no se puede especificar para dónde va el río, se va para arriba, para abajo, ¿no? No me especifica la dirección del río. En el otro, el plano de estructuras, podemos ver aquí. Plano de estructuras. Básicamente aquí en el plano de estructuras lo que estaba viendo es, ¿no? Aguas, niveles de... Aquí lo que me falta es altura de espejo, ¿no? Espejo de agua, elevación, detalles de estribos. Bueno, en sí ha calculado en el cálculo, de acuerdo al cálculo hidrológico, ¿no? Del agua. Entonces, esto no hay mayores detalles, pero sí aquí en el plano clave sí me tiene que modificar. Por ello que le hemos observado este tema del plano clave. Entonces, para terminar con las observaciones, decirles que, o sea, ¿en qué concierne un expediente técnico, no? Un expediente técnico concierne el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y económico que permitan la adecuada ejecución de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de costo unitario y demás. Entonces, eso es lo que concierne un expediente técnico. Entonces, esto sería todo en concerniente a 10 observaciones del expediente técnico ya mencionado.